SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Que me voy a la 1. Después del telediario no se me acueste. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. A mí no me vuelvas a llamar loca nunca. No te he dicho loca. He dicho que necesitas ayuda psicológica. Yo ya tengo psicóloga. ¿Que no me crees? Porque estaba ahí. ¿Cómo vas a estar ahí? Para mí la obra es una mierda. Tú eres un funcionario con responsabilidad. Si no te gusta lo que hay, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí nadie es imprescindible. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hola Mariola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Marcino. estás? Buena vesprada, ¿qué tal Bien, ¿y todo? tú? Tengo una duda sobre algo que ocurre en Francia, pero te lo preguntaré más tarde, dentro de un Venga, ratito. sí, sé lo Porque que tiene dices, que ver lo con tengo- televisión, tiene que ver con política, tiene que ver con periodismo, tiene que ver con muchas cosas. Con ética. Y me gustará conocer tu Venga. opinión y la de nuestros invitados e invitadas si se da el caso. Los que tenemos ya una edad podemos apelar a la memoria personal, a la experiencia particular, y los que no está bien que lo sepan, que hubo más de un boom, pero hubo un boom en España con el cine de terror. Hubo un boom con algunos nombres propios muy importantes y uno de los directores potentes, Jaume Balagueró, firmó junto a Paco Plaza y también en solitario REC, una serie de películas que dan un miedo que te cagas, de esas de terror, el camarógrafo ahí encerrado en el edificio con tal, la periodista, bueno, en fin. Eso fue en 2007, pero unos años antes el propio Balagueró había hecho otra peli también de miedo, pero más sutil. Se llamó Los Sin Nombre. Y ahora Movistar Plus acaba de estrenar una serie con 6 capítulos, todos de golpe, que recrea esa historia. No es exactamente igual, pero el punto de partida, que es muy fuerte, sí es el mismo. Una niña desaparece, se llama Ángela, y 7 años después su madre recibe una llamada. Llevaba un pijamita de estrellas y un collar en forma de mariposa que yo nunca le había visto. Cuando le pregunté de dónde lo había sacado me mintió y Ángela nunca miente. Lo tendremos en cuenta. ¿Ya de menos algo más? Sí, sus botas no están, son de la talla 33. Yo no sé si el secuestrador en algún momento... Creo que los secuestradores no se toman el trabajo en poner los zapatos a la víctima. La cama está perfectamente deshecha, no hay ninguna ventana forzada y me ha dicho que no oyeron ruidos anoche, ¿verdad? Desaparece una niña, llega la policía, llega un inspector, la van buscando y, como digo, 7 años después... Diga. Lo siento, se equivoca. Mamá, soy yo, Ángela. Por favor, ven a buscarme. No saben que te he llamado. Mi hija está muerta. No, mamá. Tienes que venir. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Que no te acuerdas de mí? El Principito, mamá. Lo más hermoso de él no es lo que veo. Lo más hermoso no puede verse. Y así, caminando lentamente, encontré agua al amanecer. Mamá. Mamá. Mariola Cubells está sufriendo. Ay, sí, es que ¿no? esta llamada se te queda clavadita en el cerebro. ¿Y tú no has pensado cuando la oíste Ah, si hay alguna coletilla, alguna jerga que solo puedas entender tú y tus hijos? Yo seguro sí. que sí, segurísimo. ¿Y no te crea desasosiego eso? Bueno, me crea desasosiego toda la serie, ya lo he dicho antes. Insultamos al responsable, Vamos a a su director, insultarlo, Pau Freixas. sí. Buenas tardes, ¿Qué tal? Pau. ¿qué Hola, tal? buenas Hola, tardes. Pau. Y a las protagonistas femeninas de Los Sin Nombre que se asoman hoy a la ventana, Miren Ibarguren, Milena Smith. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo estáis? tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Por favor, tranquilizad un poquito Sí. a Mariola, que está todavía No, con el pero efecto de... No, está bien. La idea es que se inquiete un poco. Es o sea, que es está- inquietante ese momento, sí. Es una serie perturbadora. sí, Pero es tiene thriller, tiene terror, tiene complejidad en los personajes, tiene muchas cosas que me imagino que para ponerse en la piel de vuestros personajes el trabajo tiene que haber sido también durillo, ¿eh? De las dos.
Hombre, sí. Hombre, sí, La verdad sí. es que no ha sido una cosita fácil. Pero Y la tú verdad, embarazada encima. yo hacía que estaba embarazada. Sí, ya. Pero la verdad es que ha sido muy gratificante después ver, ahora después de que se haya estrenado, ver todas las reacciones de toda la gente, que la serie solo lleva 4 días en antena, como aquel que dice, ¿no? Y estamos recibiendo muy buenas críticas. O sea que estamos muy felices Es que por todo lo sufrido, ha merecido la pena. ¿Ah, sí? ¿Pero habéis sufrido? Sí. ¿Habéis sufrido con alguna escena en concreto? Hombre, sí. ¿Se Sí. miran ellas? Pues, a ver, venga. ¿Cuál? A ver, Milena, tú por ejemplo. Milena. Bueno, yo sufrí un poco por la parte, no por la parte que me tocaba tanto a mí, que a lo mejor ya estaba un poco más acostumbrada al momento en el que rodamos el accidente. Pero también me dio mucha cosita porque la nena, que estaba acompañada por una coach y todo, pero la pobrecita estaba como un poco asustada de mí, que estaba toda ensangrentada. Ah, sí, claro. Y ahí lo pasé un poco mal. La serie comienza con ella. así, que no estamos haciendo spoilers, que no sepan los oyentes, un accidente de tráfico, una noche que Hay un llueve. código que tú cuando ves una peli, una serie, dices, bueno, es un código, no es sangre de verdad, pero hacemos que sí, que nos lo creemos. Pero claro, a los niños eso les pasa incluso en el rodaje, da igual que haya focos, cámaras, tal. Ella estaba allí y decía, y pusimos una sangre que se podía comer. Para que ella, ¿En la serio? niña estuviera tranquila, ¿Y que qué puedes es? decir Sangre comestible. jarabe, no sé Es qué como era. un jarabe Un dulce. caramelo, no sé qué era, un sirope, ¿no? Pero le decíamos, mira, al final tal, pero claro, la imagen era tan poderosa que decía, tendré pesadillas. Ay, pobre. Entonces, bueno, a un Pero ¿y momento qué- dado tienen un cortamos. acompañante entonces, Sí. esos niños, Sí. ¿eh? Bueno, les pones una coach para que, sobre todo para cuando no están rodando, entre tomas, alguien que esté con ellos, que se encargue de que estén bien, que además les ayude a ensayar el texto. Bueno, es una cosa que La escena que ha cuidas. comentado Milena, yo voy dando pistas y trato de no desvelar nada sustancial de las tramas, ¿eh? Pero como es verdad que Los sin nombre empieza prácticamente con esto, un accidente, una noche lluviosa y tal, no sé qué, y una mujer que del castañazo que le pegan, pues parece que ha cascado directamente. Que es Milena. Bueno, sí, bueno, y es así. Y la niña en gráfico cuestión, en un momento dado, pues consigue que vuelva a respirar. Eso se puede contar. O parece. Parece Es que vuelve a interpretable, respirar. Y claro, la supuestamente resucitada luego lo va explicando por todas partes, incluso por la tele. Yo no podía moverme ni abrir los ojos hasta que oí su voz. La voz de Ángela. Yo sentí que me decía, tienes que volver. Y para mí eso fue lo más duro, porque volví al dolor y a la angustia y el sufrimiento. Me han dicho que estás escribiendo un libro. Yo lo único que quiero es encontrar a Ángela. Viva. Sí. Es una afirmación arriesgada. Yo sé que ella me salvó para descubrir lo que ha pasado. ¿Y en qué te basas para decir eso? Lo sé, lo siento dentro de mí. ¿Tienes alguna prueba o testimonio que avale esa creencia? Hablé con Canseco en la cárcel. El asesino te dijo que estaba viva. No me dijo que estaba viva literalmente, pero sí que me lo hizo saber. ¿Cómo? Pues cómo hablaba y lo que decía y cómo me miraba. ¿Una mirada, Milena, puede decir tanto? Bueno, ¿Cómo te mire alguien puede...? sí Sobre que, todo si es un asesino, ¿no? Sí que se quedaba bastante claro. Lo que pasa es que yo me harté a decirlo y no me hacía nadie No te hacía, ni puto caso. no te hacía mucho caso. Ni siquiera Elvira Mínguez en ese papel de periodista aguerrida. Está muy bien. El otro día leí una crítica sobre Los sin nombre, que la dejaba muy bien, por cierto, no recuerdo si era en El País, en La Vanguardia, diría que en El País, que hablaba de las miradas de Miren, de sus miradas de angustia, de temor, de estupor. Ponía el acento en tus miradas y lo decía en tono elogioso. Qué bonito, qué majo. Sí, no, de verdad. Es que fue así. Qué bien. Fue así. Pau, tú eliges a Miren y a Milena después de mucho tiempo. ¿Fueron la primera opción? Ahora dices, no, fueron la cuarta. No, fueron la primera.
Sí, con Miren habías trabajado en Todos Mienten, y es verdad que cuando estábamos empezando a desarrollar este proyecto lo empecé a desarrollar Jaume Balagueró, de hecho, hace 5 años, con Beto Marini. Eso quedó en una Biblia que no llegó a un puerto, pero nosotros con Paul Cortegans cogimos ese material y hemos aprovechado muchas cosas del imaginario de Jaume y hemos desarrollado una serie en la que yo me reconozca. Pero cuando estábamos en este proceso, es verdad que enseguida, habiendo trabajado con Miren, hostia, pensar en ella haciendo una cosa dramática, sabiendo la capacidad que tiene, que es infinita. Ayer nos dijo Eduard Fernández que quiere hacer una peli de amor de las bonitas. Como o sea, yo. Que para una actriz... quiere hacer una comedia romántica. Claro, una comedia romántica al uso. Y en realidad parece una apuesta y no lo es. O sea, Miren, si la conoces, sabes que tiene esa capacidad y muchas más, y que aparte es una persona que para trabajar con ella es un gusto, tiene el talento increíble. Además, a un actor, cuando le das un papel que no es lo que acostumbran a darle, lo coge con más ganas si cabe, que ya de hecho todos cogemos siempre este trabajo con muchas ganas, pero además motivación, con lo cual era una apuesta relativamente sencilla. Lo que pasa es que después pues funciona y te parece que es algo que no sé por qué no se le dan más, pues no lo sé, la verdad es muy absurdo, porque lo hace estupendamente, con lo cual, espectacular, de hecho. Bueno, ¿Tú tenías ganas, Miren, de hacer una cosa así? Yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero también tenía mucho miedo, porque yo estaba súper entrenada en comedia, 20 años haciendo comedia, y te vienen con la tragedia de las tragedias, porque yo tenía muchos checks por hacer todavía en mi carrera, un poco de acción, un poco de tragedia, un poco de drama, un poco de detective, un poco de tal, y en esta he hecho check, porque estaba muy completo. Y creo que este salto de decir, venga, va, voy a por todas, no podía haberlo hecho si no hubiera sido de su mano, desde luego. Yo le agradeceré siempre eternamente a Pau la confianza que ha tenido en mí, que era más de la que yo tenía en mí misma. Te quiero mucho. Qué bonito. Un abrazo en directo en la ventana. ¿Y a ti, Milena, te llega qué? A mí me llega, pues, me llega el casting y... O sea, ¿has hecho casting para esto? Sí, hice casting. Además, me hizo mucha ilusión hacer casting porque... Pues porque también cuando empiezas así como a hacer muchos proyectos que vienen con tu nombre ya encima de la mesa, hay algo que a mí me hacía echar de menos, como el trabajarte una propuesta, el querer ganarte el papel, también un poco de ayuda al síndrome del impostor. Entonces, ¿Lo tienes? Sí. Sí, lo tiene mucha gente, lo tenemos muchos. Sí, yo es que ni siquiera estudié para esto, o sea, que imagínate. Pero me hizo mucha ilusión, y la verdad es que me hizo más ilusión todavía cuando llegué al casting y conocí a Pau, y nos pusimos a trabajar juntos en ese casting y fue la bomba. Me lo pasé genial y salí de ahí diciendo, lo quiero hacer. Increíble. ¿Cómo es el sistema? El otro día, hablando con Félix Sabroso de Furia, nos decía y nos comentaban algunas de las actrices que él es partidario de que, como el grupo de rock cuando se pone a tocar y no hay segunda toma. En vuestro caso, en tu caso, el método es de ensayar mucho, de preparar mucho. ¿Rodando? Sí. Yo creo que es curioso, más... cada maestrillo tiene su brillo. Yo, por ejemplo, en ensayos creo que es más importante hablar de la serie, del personaje, de los motores, de lo que lo mueve, todo lo que rodea las escenas, mucho más que del texto de la escena. O sea, lo que dice la escena, y si hay algo de subtexto es importante, sí. Pero trabajar en los ensayos, el sentido que tiene, el clima que tendrá, el universo donde nos metemos, de qué estamos hablando, de qué va, qué le pasa al personaje, qué le ha pasado, ¿no? Y cosas que no es que se las diga yo a ellos, es que simplemente te pones a hablar del personaje, los actores traen muchas perspectivas, ven muchas grietas que tenemos que hay que resolver y tal. Y luego es verdad que cuando llegas al set, yo no me preparo nada, ni de planos ni de nada, con lo cual a mí lo que me gusta es de dentro para afuera, que es guión, actores, y entonces empezar a montar la coreografía allí con ellos, compartiendo un poco lo que te mueve, ¿no? Ya que me sale levantarme, bueno, pues nos levantamos, me sale hacer esto. Si no sale nada, pues tú propones cosas, lo levantas y tal, y entonces lo hacen. Y cuando lo hacen, en cuanto hacen una toma, sí que empiezas a opinar, pero antes yo digo, no, es que se os treparé antes de tiempo. O sea, haced la primera vosotros y luego ya diré cosas, pero de entrada mola que tengan la libertad de hacer algo que... Por ejemplo, el encuentro entre sus dos personajes, que va así como regulín, vamos a escuchar y luego nos dices cómo. Necesito que me ayudes. Te escucho.
Creo que sigue viva. Cuando lo dije yo era una loca, ¿eh? Claro, porque ibas de plato en plato vendiéndolo todo. Yo no dije ninguna mentira. ¿El libro? ¿Qué? ¿Lo has escrito tú? Necesito saber si lo has escrito tú. Me lo han corregido, sí, pero lo escribí yo. Vale, según tu teoría, Canseco nos llevó al lugar del crimen para hacernos creer que Ángela estaba muerta. ¿Por qué? Claudia, es evidente que alguien quería a tu hija por sus poderes. Deja la chorrada de los poderes. Esto no va a funcionar. Ángela me llamó. Y si tienes razón, Canseco sabe dónde está. Necesito hablar con Canseco y tú sabes cómo, porque ya lo hiciste una vez. Te petó la cabeza, ¿no? Cuando pasó lo de Ángela. Era ella. Han pasado 7 años, solo escuchaste una voz. Era ella y lo sé. Si te consigo la entrevista, voy contigo. Voy contigo. Este es un encuentro que empieza mal, empieza regular, con desconfianza, pero que por puro interés se va estrechando el camino. ¿Cómo fue este rodaje? No, esta escena en concreto, mira, curiosamente esta escena la hicimos tú y yo el día que nos vimos para hacer la prueba. Tuyo es Milena y yo, sí. Perdona, Milena y yo la hicimos para hacer la prueba que nos hicimos y luego también la hicimos el día de unas pruebas técnicas de cámara que yo hago, que traemos a los actores, rodamos y tal, pero luego todo aquello va a la basura, es solo para un quitamiedos. Quitamiedos, me encanta. Es un quitamiedos que me gusta hacer antes de empezar. No hay nadie, perdona que te corte, Sí. pero es que no hay nadie que trabaje así. ¿Pero qué es un quitamiedos? Un quitamiedos es hacer un día de rodaje que no va a valer para nada, en un mismo sitio generalmente, si y probamos sale bien? todos. ¿Y si sale bien? No sale bien porque no es el mismo sitio donde se va a rodar después. Vale. Entonces, prueban luces, prueban sonido, todo, y pactamos algunas escenas para hacer, y es un quitamiedos para todo el equipo, que ya empieza como Te quitas de conociéndose encima y el primer todo. día de rodaje, te lo quitas de encima. Que no hay nada igual. Es muy guay. Esto buenísimo. hace años que lo hacemos y funciona súper bien. Nos ayuda a todos, porque al final desde el maquillaje hasta pequeñas cosas que luego pasarán, el primer día ya te lo quemas y no vale. No, es un preestreno, en realidad. Es un preestreno. Es un ¿no? preestreno, exacto. Oye, miren, la angustia y el dolor, ¿cómo se ensayan? Pues como... es que es el trabajo de la actriz. ¿Cómo te lo pones dentro? Pues con lo que tienes en el guión, con las imágenes que necesitas tener en tu cabeza, pues creándoles la vida a tus hijos, las relaciones, pues eso, trabajo de actriz. Hincar codos. Hay que estudiar. No, pero antes me decías que lo que más te ha costado es mostrarte vulnerable en este papel. Me gusta mucho eso. Claro, porque para hacer este tipo de papel tienes que abrir unas compuertas que, por ejemplo, para comedia las abres de otra manera, o abres otras, ¿no? Pero aquí es que a este personaje de Claudia, la pobre, le pasa todo, ¿no? Sí. Todo. O le faltó que le cagara un pájaro o algo así, porque ya tiene al que final mirarse el zapato de un momento. y dices, madre mía, esta mujer. Y entonces, pues es verdad que había que mostrarse muy vulnerable y la comedia a veces parece que te escuda en ciertos sentimientos y tal. Sí. Y aquí es que tienes que hacerlo de verdad, si no va a salir bien. Espera, Carles, que Pau no ha contestado a lo que tú le preguntabas. La escena esta, tú dices, el quitamiedos, ¿y luego qué? No, sobre todo... No, al contrario, esto es el proceso, pero no, el tema es que yo creo que lo bonito que tienen ellas dos, que es lo que yo creo que estaba en la escena y que es algo que ellas tienen y que aportan al personaje, es que equilibran muy bien algo que, porque estamos hablando del drama, la tragedia, la madre y tal, y a mí lo que más me inquietaba era que esto no se convirtiera en un acompañar a alguien en el llanto y en el duelo, o sea, que hubiese algo de la fuerza que cada una de ellas aporta a la historia, a lo que necesitan, a lo que los mueve y tal, que cohabitara con esa tragedia, ¿no? Y aquí los dos personajes en el fondo se enfrentan desde una fuerza cada una de ellas, que podrías estar como llorando toda la serie, pero no es el caso. Pero pactan. O sea, la tragedia está ahí, pero hay una fuerza pactando. que las mueve a las dos, y aquí es donde esa fuerza en realidad se encuentra, y había algo de eso. Encontrar estos sentidos, para mí sería lo que es la dirección de las escenas. Luego a partir de ahí ellas lo hacen y lo hacen muy bien y tú les matizas 4 tonterías, pero... Es verdad que vosotras tenéis una presencia brutal, pero Rodrigo de la Serna, que es Salazar, Madre mía. te tengo que contar, Francino, que el otro día yo no le conozco, entonces... Estás sudando todo el rato. Sí. No, y sufre tanto que el otro día yo aquí enfrente fue a comer, yo estaba comiendo y él llegó y se sentó en la mesa de al lado, pero claro, yo no le conozco, no voy a decirle,
hola Rodrigo de la Serna, te acabo de ver en Los Sin Nombre. Pero yo tenía tan presente su sufrimiento que me daban ganas como de abrazarlo y de decirle, Rodrigo, que te he visto, no te preocupes, te puedes ir a Argentina tranquilo. Es un personajazo, ¿eh? Es un personajazo. Sí, El antihéroe. Está al borde de la exclusión social. Total, sí, ¿eh? sí, Y realmente sí. lo que no queremos es quedarnos cortos con eso, no hacer de, ay, mira, está como al borde de la exclusión social, pero está sexy. Está... Sí, No. no. Tiene que estar sucio, sudado, y tienes que decir, no lo abrazo, pero no lo toco ni con un palo. Y eso es la verdad. Y apesta. Entonces había algo de eso que el pobre Rodrigo, cada vez que ibas a rodar, no, más sudor, más sudor. Decían, tío, nos estamos pasando con el sudor, que no, que el tío este brilla, tiene que ser brilla. asquerosito. Sí, es pero el asquerosito, como todos, tiene un pasado. Sí, que antes sí. escuchábamos, que es cuando llega como inspector Salazar, Sí. llega a casa de tal, no sé qué, la niña desaparecido. Ayer se hizo viral un vídeo en el que aparecía resucitando a una tipa, en plan Jesucristo. Con permiso. Ahí. Le presento al inspector Salazar, se va a ocupar del caso. Gracias por venir. Por favor. ¿Nos puede repetir lo que me ha contado a mí antes? Sí, bueno, que la gente empezó a llegar sobre las 10 de la noche y ha sido una periodista la que ha dado el aviso. Ya, sí, la conocemos bien. Sofía Directo. Y bueno, que uno de esos fanáticos de mierda que hay me dijo que me tenían a llevarse a Ángela. El tío está ahí fuera, es un tío alto, pálido, así, delgado. No se preocupe, estamos tomando datos de todos esos. Dígame una cosa, ese jardín trasero del bosque. Sí. Que los de la científica empiecen por ahí. Y les he impreso unas fotos de Ángela en las que se le ve la cara. Esta es la más actual. Este está bien. Sí. ¿Puedo ver la habitación de su hija? Claro. Y se ve. Lleva un pijamita de estrellas y un collar en forma de mariposa que yo nunca le había visto. Cuando le pregunté de dónde la había sacado, me mintió y Ángela nunca miente. Lo tendremos en cuenta. ¿Ya de menos algo más? Sí, sus botas no están, son de la talla 33. Yo no sé si el secuestrador en algún momento... Creo que los secuestradores no se toman el trabajo en poner los zapatos a la víctima. La cama está perfectamente deshecha, no hay ninguna ventana forzada y me ha dicho que no oyeron ruidos anoche, ¿verdad? No. ¿Me está diciendo que mi hija se ha escapado? Yo solo digo lo que veo y hasta ahora son buenas noticias. Es que es imposible que mi hija se haya ido en plena noche. También ha dicho que nunca mentía. No es fácil para una niña de su edad atravesar este circo mediático, ¿no le parece? Mi hija es diabética y sabe que necesita su insulina. Bien, ¿se ha fijado si falta alguna dosis? No me he fijado. ¿Se ha fijado usted ahí fuera? Porque uno de estos locos ha entrado en mi casa y se ha llevado a mi hija. Si fue así lo descubriremos, señora. Pero tiene que tener en cuenta que el vídeo salió ayer. Da muy poco margen para planificar un secuestro. Inspector. Cuidado. Han encontrado algo en el bosque. Uf. Y esta es la musiquita de fondo, ¿eh? Esta musiquita dice mamá. Sí, constantemente. Mamá. Mamá. Sí. Ahí, yo no lo había pillado. Bueno, pues ¿Es sutil? ¿Es sutil? Sí, sutil. Bueno, yo no lo dejaría aquí, ¿eh? Yo ahora cogería un poquito de aire, pondría 4 anuncios, como estamos en la radio y tal, y luego seguimos, que quiero introducir el elemento secta, ¿se puede decir? Sí. Y un psiquiatra cabrón hasta la médula, casi como un personaje del que no hemos hablado todavía. Pues venga, Los Sin Nombre, en la ventana. La ventana, en Ser Podcast. 30 ans sont passés en une semaine, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Ta main qui tenait toujours la mienne, sous ton manteau d'hiver, sous ton manteau d'hiver. Mais quand il y aura la fin du monde, alors tu me reviendras, alors tu me reviendras. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera. 1000 ans sont passés en une seconde, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Que nos rêves nous faisaient des triomphes, tant pis pour l'enfer,
et tant pis pour l'enfer. Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y aquí seguimos en el tiempo de la ventana de la tele. Hoy estamos presentando y destripando Los Sin Nombre, la última serie de Movistar Plus. Estamos con su director, con Pau Freixas, con sus dos protagonistas femeninas, con Miren Ibarguren y con Milena Smith. Pero quiero abrir un pequeño paréntesis, porque al abrir esta ventana de la tele le he propuesto a Mariola Cubells que se mojara a partir de una historia que ocurre en Francia y que voy a contar así muy sucintamente. Es la historia, estamos escuchando a Carla Bruni. Carla Bruni, cuando se supo que era la pareja de Nicolas Sarkozy, pues bueno, pues hubo, digamos, ruido, debate, no por nada, ¿no? Pero el artista y el político, bueno, pues una figura así como para comentar y para hacer cha-cha-cha y cosas de estas, ¿no? Otra cosa diferente es cuando una periodista se va a poner al frente de un telediario de máxima audiencia y resulta que es pareja de un líder político. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, es lo que está a punto de ocurrir en Francia. Y por eso hay lío y hay discusión. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. A ver, más datos, compañero, dinos. ¿De qué se trata y de quién se trata? Pues se trata de la relación de Léa Salamé y Raphaël Glucksmann. Ella es una conocida periodista francesa. Presentaba una especie de Hoy por Hoy en la radio pública francesa, en France Info, y también en France Inter. Y es muy conocida, tiene una carrera de estrella del periodismo de mucha credibilidad. En la radio, pero sí. En la radio, pero desde hace 10 años es la pareja de Glucksmann, que es un político que está en auge ahora mismo en la carrera política en Francia, de 2019 eurodiputado, y ya en 2019, en la campaña electoral para las europeas, ella se retiró 6 semanas de su actividad profesional porque no quería interferir, dice, en la credibilidad, en la ética a la hora de presentar las noticias en la radio. ¿Qué pasa? Que ahora ha sido designada para presentar uno de los telediarios principales en Francia, el de la France 2, y va a tomar las riendas del informativo en pocos días, en pocas semanas, pero toda la prensa de derecha, buena parte de las redes, buena parte del machismo, hay que decirlo también, le está exigiendo que se retire, digamos, de la carrera periodística si finalmente su marido o su pareja se convierte en candidato para las presidenciales de 2027. Así que la polémica está servida ahora mismo en los medios y en las redes en Francia. Nico, ¿tú cómo lo ves? A nivel personal, te pregunto. Bueno, no sé, ahora mismo que tenemos la vacante aquí en el telediario, que igual Mariola tiene alguna información, no sé qué pasaría ahora mismo en España. En todo caso, lo que sí es muy larga la carrera o la relación entre periodistas y políticos de todo el género, digamos, y en Francia sí que hay un currículum muy amplio en cuanto a parejas de periodistas y de políticos que han tenido que dejar su carrera o apartarla. Lo curioso, Carla, es que siempre son ellas las que tienen que dejar la carrera o apartarse y ellos siguen la carrera política. Y aquí está un poco la crítica y el debate en la sociedad francesa, que es mucho más feminista y más moderna de lo que pasó ya hace muchos años con Strauss-Kahn, cuando su pareja tuvo que dejar en el 97 de presentar también un telediario muy famoso en Francia, pero lo cierto es que a día de hoy estamos en 2025 y se vuelve a situar a la mujer como aquella que tiene que dejar su responsabilidad. Ya, es verdad que son mucho más frecuentes los casos de hombres que ocupan responsabilidades políticas, eso sigue siendo así. Y se da el caso de que en este caso es una presentadora. ¿Tú, Mariola, cómo lo ves? Yo tengo más dudas que certezas, pero he de decir que si tú demuestras que puedes ser incólume y que no hay ningún motivo para dudar de tu profesionalidad, de tu reputación, de tu honestidad... Hay una cuestión estética también. Porque la objetividad no existe. No existe, existe la honradez. Entonces, exacto. Entonces, si tú eres honrada, eres honesta, todo el mundo sabe esto. Es verdad que es difícil saber quién te... Hay una información a la que tú, evidentemente, vas a acceder de una manera distinta a la que accedería cualquier otra persona, pero yo creo que no habría debate si fuera al revés, si fuera un señor presentador de la cadena pública francesa que de pronto tiene su mujer eurodiputada. Nadie se cuestionaría nada. No lo sé. Yo tanto no me atrevo a afirmarlo. Me parece que no, porque se da por sentado que no existe, que él será de verdad incólume, sin tacha, ¿sabes? Y entonces se da por sentado que ella va a perder... Bueno, no lo sé. Bueno, yo no pienso así, pero vamos, bueno, en todo tú caso... No, claro, tú no. Pero tú eres pero tampoco creo... Pero no soy especial. Tampoco creo que... Pau, échame la mano. Tampoco creo que sea general. Yo creo que es al contrario, que en los dos casos me parece que está condicionado innegociablemente. O sea, me parece imposible que tú seas completamente objetivo
No, la objetividad, con tu pareja, la dices, objetividad no existe. No existe normal. la objetividad. No, pero hay una cosa, pero hay una estás cosa condicionado estética, hay una extra. cosa estética. Además, si tú estás presentando un telediario, seas hombre o mujer, hombre, que des una noticia que afecta a tu pareja es un poco raro. Ya, lo que pasa es que ella un- lleva muchos años, Sí, es pero- una pero periodista si reputadísima. Pero si luego además hay fórmulas, a lo mejor si toca una noticia Exacto. de Glusman, pues no la das tú, No la das da al tú, otro. no y la ya das está, tú, y no te vas a extiendes, ¿no? interferir en la edición del informativo. También no es sé. verdad que como todo está tan condicionado realmente, tan politizado, Ya. tengo esta sensación yo, tanto los medios como la política al final están como con estructuras de movimiento, al final aquí está a la vista. Que realmente Sí, sí. hay una relación y que está a la vista. Bueno, Sí. tampoco es tan Y malo. luego es injusto también para ella. Es injusto que tenga que dejar su trabajo, su profesión, por haberse enamorado de quien no No, se debía. llevan un montón de años, además. O que lo no, hombre, deje no. él, ¿no? Bueno, pues eso. Claro, que dejen de ser A ver, eurodiputados. exacto, sí, sí, Claro, que pero... lo deje él y se vaya a casa a ver Claro. cómo hace ella el telediario. ¿no? Pero esto ya son decisiones personales. Bueno, aquí tuvimos un caso, ¿no? Claro. Aquí tuvimos un caso muy... Aquí bueno, sí. Bueno, sí, claro, la reina. Sí, coño, la ya reina. está, ¿no? Sí, O sea, sí, lo que la pasa reina. Sí, sí, la reina. Bueno, ya ni se planteó. No, podemos seguir, ¿eh? Nico, tú Ha habido estás una ahí pausa callado, dramática pero... aquí, ¿no? No, No, hombre. es que claro, no, hombre, ¿cómo se va a plantear eso? Pero Ya. bueno, de ahí viene todo, claro. No, yo creo que hay una cuestión ética y una cuestión estética y hay que tenerlas en cuenta las dos, sea el género que sea al que le toque cada papel. Y yo creo que es un asunto muy complejo y que es verdad que si luego hay al final destila pues la capa del machismo y gente que estará con rollos en las redes, ¿qué tal? Pues eso es otra cosa. Pero él no se plantea dejar su cargo como eurodiputado. Pero ¿por qué va a tener que dejarlo? Bueno, ¿por qué va a ¿Y tener que ella? dejar? No, nadie la obliga tampoco a ella. Son procesos de reflexión, ¿no? A Es ella que, ya verás cómo la pero obligan un poco. yo, en fin, en este caso voy un poco como Luz Sánchez Mellado esta tarde a la contra de lo que piensa casi todo el mundo, ¿no? Es que no creo que todo debe pasarse por el tamiz del género. En este caso hay dos profesiones, dos oficios, dos trayectorias, y hay una que yo, desde luego, si me tocara, si mi pareja fuera candidata a presidenta del gobierno, yo dudaría mucho de ponerme al frente de un telediario o de buscar alguna manera de abstenerme para dar esa noticia. Vamos, si no entrevísteme a mi hijo porque me da cosa porque No es vamos a actor. hablar de ese tema. Bueno, pues yo creo que cada uno tiene sus manías Porque Pau no éticas me y deja estéticas. entrevistar a su hijo en la no me deja Bueno. entrevistar a su hijo. No, yo en no. esta- Esto debería poder. No, ella sí que la entrevista. No, no, Lo que hemos aquí sentido con que él. la Yo entrevista trabajo yo. con mi pareja, que se va Claro, a Solaria, yo sí, trabajo sí. con ella muchas veces, con lo cual es verdad que ahí no hay ningún conflicto. No, hombre, puede dar claro. pudor, Sí, pero, entrevistarle y pero tal. Y sí. miren, también Le trabaja ha entrevistado también, Mariola sí, y claro. Roberto y todo, pero yo, un poco absurdo que el padre bueno, y lo serio como lo rodó. Nah, este no tiene mucha cosa. Volvamos a los sin nombre. Venga, Venga. va, que no nos despistamos. Claro. Tan, 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 tan. El que tiene nombre es Nico Castellano. ¿Sigues ahí, no, Nico? ¿Te imaginas que me echo de novia a una princesa? Oye, pues... Sí. ¿Por qué no? Esto sí, A una no, pero estás princesa preguntando. noruega. He dejado No, pero bueno, antes... el tema es que él va a ser candidato a las Claro. presidenciales. O sea, pasa de categoría de eurodiputado a candidato a las presidenciales. Si ella presenta, digamos, el informativo estrella, es aquí donde se discute. Yo estoy con Mariola, que seguramente sí que creo que se le exige más porque es una mujer y no se plantea al contrario. Pero en todo caso, lo que pasa es que pasa a una escala mayor y a un personaje que tiene ciertas opciones, lo cierto, en la carrera política en Francia, porque tal y como está el macronismo y como está la ultraderecha, pues tiene una posición, digamos, interesante en el centro izquierdo, ¿no? Volvamos a los sin nombre. He dejado antes pendiente... Sí, porque me encanta la banda sonora de, Sí. de Nico hablando de esto. He dejado pendiente y mencionado inquietante. un personaje fundamental en la trama que nos conecta además con el mundo de las sectas y esas mentes demoníacas que captan gente y que le lavan el cerebro de una manera que en este caso es un psiquiatra. Fue un asunto complicado. La prensa lo llamó la casa de los horrores. Y no exageraban. Niños robados, drogas, agresiones. Un asunto feo. Hubo mucha presión para archivar el caso. Y yo hice lo que pude, créame. Ya van a empezar. ¿Le apetece entrar? Venga, abuelo, ven. Ya voy. No recuerda ningún nombre. Cualquier cosa me va a servir. Eso pasó hace mucho tiempo y... La verdad, hay cosas que prefiero olvidar.
Lo recuerdo a él, al doctor Santini. Que era el director del orfanato. Fue el único detenido. Supongo que salió de la cárcel hace años. Si quiere respuestas, tendrá que buscarle. No supo nada más de él. No. Pero tenga cuidado porque ese doctor Puto monstruo. era un puto monstruo. Mariola, mamá. Ahora sí. Ahora sí. No me había dado cuenta, Ahora lo sí. siento. Mira, Pero casi no. mejor, porque es perturbadora. Sí, sí. La idea es que sea un poco inconsciente. Sí, totalmente. Que va diciendo mamá. Claro, esto es ficción, pero es que existen estos tipejos, ¿eh? Eso. Sí, sí. Eso. No, bueno, ahí No, bueno, sí, está sí. claro. No, está claro que la historia. Nosotros cuando te enfrentas a personajes antagónicos o antagonistas, una cosa que sí yo intento es no plantearlos como los malos, sino intentar, sobre todo a la hora de dirigir al actor, de construirlo, de decir, bueno, tu visión del mundo, ¿no? O sea, tú ves un mundo y tú no te consideras a ti mismo el malo. Tú te consideras a ti el bueno, y esto nos pasa a todos. Y entonces yo, en el caso de Santini, que lo hace Francesc Garrido, Sí. además... Es odioso. Mesiánico de manual. Sí. Mesiánico de manual, sí. Pero él tiene una perspectiva del mundo donde considera que a los niños con problemas, ya sean déficit de atención, Sí, epilepsia, autismo, lo que autismo, sea, tal. sí. Bueno, de hecho, considera una cosa que es bonita en un sentido, que es decir, bueno, cuando son pequeños los niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Dicen, Sí, esta noche sí, he visto sí. al abuelo, ¿no? Y todas estas cosas que nosotros decimos, hombre, niño, a ver, ¿qué dices? Esto no existe, ¿no? A Si mí en me lugar de pasó. hacer esto... entra, mira. A ver. No. Sí. No, porque me hacía mucha gracia que decías, esto no existe, pero a mí recuerdo perfectamente que de pequeña yo era como muy... estaba muy conectada con este tipo de cosas, de ver cosas. Y, Así, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí. qué? Pues yo veía a mi bisabuelo. ¿A tu bisabuelo? Sí, que nunca lo había conocido. Ah. Y mi madre me pedía como que describiera quién era, y yo venía con fotos de él y que habían por la casa y le decía que era este hombre. ¿Pero le veías en sueños? No. ¿O estando consciente, como ahora? O sea, Estando consciente. Qué miedo me está dando esto, Milena. Es que soy un poco brujita. Pues un poco en estos niños, Santini diría, esta niña, si en lugar de decirle que no existe, se lo potenciáramos, Ah, sí, él claro. dice que se Claro. pueden sacar. Claro. Tal, esta es la filosofía. A partir de ahí, claro, monta un sarao importante, peligroso y muy inquietante. A mí me gusta de la serie que, mí- pese a todo, es verosímil. Sí, totalmente. Totalmente. Claro, pero eso es muy Fíjate, desolador y muy Milena- perturbador. A Milena le perturbó lo de esto, de tal. A mí me perturbó, ¿puedo decirlo? ¿El qué? No desvelaré nada. No, tal. digo el qué. Una escena donde aparecen cerdos. Ya está. Sí, sí, Ay, sí, es sí. inquietante. Ay, sí. Y allí hay un haciendo momento... cosas. Qué mal rollo, sí. Sí, allí hay un momento que les... Los cerdos comen de todo, que ya se sabe, ¿no? Claro, sí, Pues, Ay, aparte... esa escena es horrible. Bueno, rodar con cerdos, no cerditos de Babe Cerdo Valiente. No, ya. Cerdos que... cerdos que Babe, pesaban el cerdito 300 valiente, ¿no? kilos. Sí. O sea, unos Sí, sí. bichos... No sabes las horas que estuvimos ahí, estuvimos una noche entera rodando la escena con los cerdos, cómo se ponían a hacer tracatriqui, Sí. Así, ¿eh? se ponen a chillar, que parece que, o sea, bueno, estaba Sí, la sí. gente con ataques hasta de ansiedad de tenerlos tan cerca y de todo lo que chillan en realidad, Sí. que no somos conscientes. Estuvisteis pero- una noche rodando, Una qué noche bonito, entera qué rodando bonito con aquello. cerdos. Sí, Precioso. precioso. Y luego el colofón es que entraba como una nube de polvo en el Sí, set, que yo fenomenal pensaba que los todo. mataba Miren y a Rodrigo. Salieron y eran, no sé, bueno. como una cosa cubierta Oye, pero nos de habéis polvo. dicho que os habéis reído durante el rodaje, Milena. Nos hemos mire. reído un Pues montón. parece imposible después de verlo. Sí, o sea, el drama se quedaba en la escena y antes y después del drama venía la risa. La verdad es que nos lo pasamos genial. O sea, la serie es muy perturbadora, pero nosotros estábamos súper A mí me gusta preguntar cosas que luego los oyentes cuando ven la serie dicen, coño, no me pregunto por esto. ¿Cerdos o mariposas? Mariposas. Mariposas. ¿Mariposas? sí. Mariposas. Así de saque sí.
de saque mariposas, pero vaya, ninguna de las dos cosas me parece para ir de vacaciones. No te gracia porque hay gente que no ha visto diciendo, mariposa, esto aquí viene. Y la gente que piense en Ana Torrent, que también da mucho yuyu, mucho yuyu. Oye, una curiosidad, que además lo hemos comentado a veces con Mariola y nunca acabamos de aclararlo del todo. ¿Cómo se miden las audiencias en una plataforma? O sea, vosotros han pasado poquitos días, desde el estreno fue el jueves. Hombre. Pero ya tenéis los comentarios, eso sí, pero habrá algún sistema de medición de esto, ¿no? O sea, ellos lo tienen. Medirse se miden los sin nombre, los sin número. A la coma. No, los sin número no. No, sin número no, los números los tienen. Ellos Otra cosa es que tienen. normalmente las plataformas lo que no hacen es compartirlas. O sea, es una Pero con información vosotros sí, interna. con los creadores sí, ¿no? Alguna cosa te dicen, Pero pero no tienes ahí unos números contrastados que puedes comparar con otra serie. Tal. Esto no lo tienes. Entonces, realmente las plataformas, no Movistar, cualquiera, esta información es como un poder que ellos tienen y que lo juegan a su gusto. A ver, ellos lo que dicen verdad es que no juegan en la misma liga y que por tanto no tienen por qué darnos datos. Sí, Esa sí. es su explicación. No, está bien. Es verdad que hay tres cosas, que es el prestigio que les da la serie, ¿no? Ujú. El impacto de comunicación y los números. Entonces hay algo de eso que sí que más o menos puedes tener una idea de dónde está tu serie, pero números científicos esto no lo tenemos. Es verdad que dicen, al cabo de 10 días hay una sensación y al cabo de un mes sabemos la serie en qué punto está de verdad. Yo creo que es un poco prematuro, pero es verdad que esos números algo te dan. Y al cabo de 5 días, ¿qué sensación tienes tú? Buenísima. Qué bien. Pero Yo también. no siempre, ¿eh? No siempre. No, ya. Muchas veces estás ahí y dices, tío, pero la gente no la veo. ¿Qué pasa? Porque antes cuando la emitías en directo, al día siguiente, sabías, hostia, cuánta audiencia tenías y la gente en la cafetería te comentaba cuando ibas con los niños al cole y tal. Ahora esto como se diluye, porque la gente lo ve cada uno cuando quiere. Pero es verdad que esta serie me está pasando que mucha gente se pone en contacto conmigo, me los encuentro, la están viendo, la han visto entera, que digo, un atracón, pero tío, si hace 5 días... Bueno, son 6 episodios, Son 6 capítulos, sí, se ven bien. Para mí, bueno, 6 episodios potentes, que si te los zampas en una tarde y por la noche dices... A terapia. ¿Ahora Bueno. qué? es una posibilidad. Mara Torres, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Directora del Faro, súmate a la conversación. Tú eres de pelis Otra de serie que terror. puedes ver, Mara, otra serie que puedes ver de las que te recomiendo. Pobre Tengo un verano lleno de deberes. Total, Me voy a tirar el verano total. entero viendo Sí, series. sí. Estaba pensando que Miren estuvo de gata parda. Milena, tenemos que traer la temporada que viene. Y que no he tenido oportunidad de escuchar esta última hora de La Ventana. Porque vengo de hacer una entrevista yo a la vez. O sea, que estoy perdida. Pues si te gustan Pero las series o las películas de suspense, 6 capítulos, thriller, 6 terror, capítulos, cosa paranormal, terror, sectas, todo eso mezclado, Se sufre mucho. los sin nombre. los sin nombre, claro, lo que he ido en el hoy por hoy que ibas a traerlos, Muy bien. claro. Se Cuando sufre lo mucho, anunciabas con se antes. sufre mucho. Sí, claro, es que Francino Se sufre anuncia mucho. lo que luego vamos a contar aquí. Sí, pero entonces eso significa que... Lo que se llama un next. Eso significa que, Mariola, cuando arranque ya me tengo que ver los 6 capítulos Claro. seguidos. Es verdad. Puedes. ¿Puedes No o vas a poder puedes? evitarlo. Puedes. Sí, no vas a poder evitar. Pero es un planazo, Prefiero eso. Es sí, un sí, planazo. 4 de la tarde, un sábado, tal, no sé qué, algo de picar y, Sí, pues, los sin nombre una tras otra. Este fin de Y semana, al final, pero el sábado que viene sí que tengo una noche libre. y cuando Tiene una noche libre. y cuando acabe la serie, la pregunta que nos surge a todos los espectadores de Miñón, esto puede seguir, esto podría seguir. No digo nada, bueno, en fin. No Sí, digo nada nosotros más, no tenemos nada en la cabeza concreto, pero es verdad que siempre estás con la cosa de... A mí no me gusta fantasear con las segundas temporadas de entrada, a menos que sea una serie muy clara que la tiene. Pero porque las audiencias, las plataformas y tal. Los números. Pero las cosas al final... Te planteas una segunda temporada cuando de repente la serie lo peta. Y si no, dices, bueno, pues hacemos otra cosa y parimos otra cosa. A otra cosa ¿no? mariposa. Otro papel. O sea, es lo que A es otra el- cosa mariposa, a otra cosa cerdo. Efectivamente. Otro papel dramático para Efectivamente. Miren, por ejemplo. Oye, tendríamos que anunciar lo que hace el Faro esta Venga. noche, ¿no? Que por eso viene Mara Torres todas las tardes. ¿Qué? Hacemos el Faro siglo. Siglo. Entonces, ¿qué te parece que pasó hace un siglo? Ostras, es verdad, es que el tiempo... Luego, No, es ¿a que qué pasa siglo- todo muy deprisa. ¿A qué siglo ¿A qué perteneces? siglo perteneces? Claro. Nosotros que somos de entre siglos, ¿a qué siglo perteneces? claro. Bisiglos. Luego, Sí. ¿cómo imaginas el planeta dentro de un siglo? Uf. ¿Cómo Muerto. serán las casas? ¿Cómo seremos Muerto. nosotros todos muertos? Primero Está tenemos claro. que llegar. Nosotros No, los que estamos en esta lo mesa, digo muy no. en serio, además. No, tenemos que Tenemos llegar que como, llegar. como humanidad, digo. Claro, Primero como tenemos que humanidad. llegar. No, nosotros ya sé que no. Sí, luego cuando tú decís principio. la expresión está por los siglos de los siglos. Amén.
Se usaba, ¿no? Ahora igual menos. Yo no la uso. ¿Qué te gusta? ¿Os acordáis del efecto 2000? Sí, aquel cambio de siglo. Estamos todos cagados. Y luego al final no... Sí, que van a explotar No los pasó ordenadores. nada. No. Entonces, bueno, hacemos Siglo. esto del Faro Siglo. El que siglo me gusta de oro. bastante. ¿Qué oficio te hubiera gustado tener en otro siglo? Por ejemplo, en el 17, si estarías preparado para vivir sin baño, sin móvil, sin ordenador, escritor. En el 17, montando a caballo. escritor. Bueno, escritor Escritor, depende. no, ¿eh? Bueno, no se te me comías ocurre. un colín. No te pero comías un colín, escultor, exacto. ¿no? Pintor, estos sí que vivían Bueno, bien, sí caían bien. Creo a que la Dios no me ha corte. llamado por ese camino, pero a lo mejor escritor sí. Sí, pero pasarías puede frío, ser. hambre, penurias, Francino. Eso está claro. Si tenemos suerte de haber caído en el tiempo que hemos caído, ¿no? Exacto. A pesar de todo, a pesar de todo. Luego también preguntamos, por ejemplo, la boda del siglo, la cagada del siglo. Ostras. Aquí habría dura competencia. ¿Y eso quién te lo va a responder? ¿Los oyentes? Pero bueno, cada uno tendrá una. Claro, por eso es lo sale bueno. tan divertido. Eso es lo ¿Tú bueno. qué Sí, sí, dices? sí. Yo creo que aquel trío de las Azores fue una gran cagada. Sin ninguna duda. Pero lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, ha habido más. Pau, Miren, Milena, oye, muchísimas gracias por Muchas haber venido a la gracias. ventana. Gracias. Que vaya Muchísima muy bien. suerte, que lo Un placer. pete los sin nombre, que tiene muy buena pinta, y ya comentaremos si hay o no continuación. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. El que patenteó aquella frase de segundas partes nunca fueron buenas, una frase que aparece en el Quijote, no conocía a Nieves, ni sabía de su capacidad para enlazar episodios históricos como si de una serie de televisión se tratara. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Vamos a confirmarlo. Sí. Ayer abrimos un melón, el de los torneos medievales, y contamos como uno de ellos se llevó incluso a un rey por delante. Bueno, lo contamos a medias, lo anunciamos. Bueno, pues no solo eso, es que provocó un pollo a nivel europeo de aguanta y no te menes. Y no exagero, ¿no? A ver. No. A ver, recapitulemos. ¿Dónde lo dejamos ayer, Nieves? Lo primero de todo. Pues ayer dejamos al rey de Francia, Enrique II, herido de gravedad, en una justa, y hoy, al día siguiente, pues estaba hecho polvo y con Francia de los nervios, porque este hombre iba a cascar y le tocaría reinar al pavo de su hijo de 14 años, que era un chaval pues flojo de cuerpo y de mente. Y si ayer abrimos melones, no te quiero contar los que vamos a abrir hoy, verás tú. Bueno, pues el chaval este al que le iba a tocar reinar se llamaba Paquito, en las enciclopedias aparece como Francisco II de Francia, que duró un año vivo. ¿Un año? Sí, solo. O sea, que poco recorrido. Lo que no contamos ayer es qué pasó y cómo se desarrollaron los acontecimientos de esa justa. Lo que ocurrió es que el rey, contento y disfrutando de la celebración porque ya había colocado a su niña de 13 años como reina consorte de España, iba a ser la tercera esposa de Felipe II, en vez de limitarse el rey Enrique a ser mero espectador en las justas que se estaban celebrando por los esponsales, pues quiso participar. Un lance, otro lance, venga otro lance, y cuando ya estaba cansado le dijeron: Enrique, déjalo, le aconsejaron que lo dejara. Hasta su mujer, la reina Catalina de Medici, le dijo: Quique, déjalo, que ya no estás en edad ni estás entrenado. Y Quique que no. Venga, la última, como dice. Y efectivamente, en aquel último lance, su contrincante rompió la lanza y algunas astillas de las maderas entraron por la abertura del yelmo y se le clavaron en el ojo. La herida era muy grave y aquello pintaba muy mal. Como era el rey, pues supongo que nadie se atrevería a decirle eso de: si te lo estamos diciendo, que te estés quieto, ¿no? Salvo su mujer, Catalina, que sí le diría: si me hicieras caso alguna vez. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y qué le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. No comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran. Eres tonto y qué le vas a hacer. A todo esto, Nieves, ¿con quién se estaba batiendo? Porque el que fuera, pues está pasada la historia como el que mató al rey de Francia, Sí, ¿no? qué desgracia, ¿verdad? Diciendo: vas a estar jugando y te cargas a un rey. Pues estaba batiendo con el conde Gabriel de Montgomery, que era capitán de la guardia personal del rey. Que el hombre no es que apuntara a matar, pero se lo cargó y se convirtió sin querer en regicida y responsable a la larga del desequilibrio del poder en Europa que vino después.
Y otra cosa que trajo consecuencias. Ya dijimos ayer que esto de los torneos estaba muy relacionado con el amor cortés. Luchabas no solo por defender el honor de una dama, sino en honor de una dama, por ponerte gallito delante, como para homenajearla durante el lance. Para que se entienda bien, o para hacerme entender mejor, es igual que ahora Lamine Yamal lleva en sus botas los colores de sus padres, que lleva las banderas de Guinea y de Marruecos, el chiquitito, pues antes los caballeros llevaban, si querían llevarlos, claro, los colores de la señora que le gustaban, de la que estaban enamorados. Y el rey de Francia no se batió aquel día con los colores de su esposa y madre de sus hijos, Catalina de Medici, sino que saltó al terreno de juego con los colores de su amante, Diana de Poitiers. Y Diana de Poitiers, cuando vio el accidente que tuvo, dijo leche, se me acaba el chollo, como casque el rey. Y así fue, se acabó el chollo. Pero bueno, esta es otra historia. Oye, y a todo esto, estamos hablando de que ese torneo era parte de los festejos por la boda de la niña Isabel con Felipe II, pero que el novio no estaba. O sea, ¿ni siquiera fue a ver al suegro después del torneo? No, si es que, a ver, todas estas bodas eran negocios, eran transacciones comerciales, eran muy despegados, porque eran acuerdos que se llegaban sin el más mínimo cariño por el medio. Felipe II, cuando se enteró de que su suegro, que ojo, su suegro solo tenía 6 años más que él, que su suegro salió herido, pues diría, cachi, pues vaya faena, ¿no? Pero, bueno, aprecio, que no tenía ningún aprecio por su suegro, es más, habían estado en una guerra, esta boda era producto de los acuerdos del final de la guerra. Lo que pasa es que sí se retrasó todo lo previsto, porque la niña Isabel tendría que viajar enseguida a Castilla, encontrarse con su esposo, el señor mayor, y consumar con él. Pero por la muerte, el funeral, el luto, los follones, todo lo que estaba previsto después de las celebraciones se retrasó 7 meses, y la niña no llegó hasta finales de enero a la península, que tampoco pudo consumar, porque era una niña. Que, por cierto, Felipe II se mosqueó cuando se encontró con que, ¿cómo que todavía no puedo? Eso sí, en cuanto se enteró Felipe II de la gravedad de las heridas de su suegro, envió a su médico personal, era el famoso Andrés Vesalio, desde Bruselas, que estaba reconocidísimo y que intentó curarle, pero bueno, no pudo. Primero, porque por mucho que corrieran, digo que llegó tarde además, por mucho que corrieran, desde que se enteró Felipe II del accidente del torneo, le dijo a Vesalio que fuera para París, y lo que tardó en llegar este hombre, pues pasaron 3 días. Claro, y eso que corrió porque el médico se hizo 300 kilómetros en 48 horas, en carruaje, evidentemente, que estamos hablando de mediados del siglo XVI. Vesalio llegó 3 días después del torneo, vio el panorama y dijo, chungo, esto no tiene arreglo, había infección, las astillas se habían metido por la órbita del ojo hasta el cerebro. Pese a todo, el cirujano del rey, de acuerdo con Vesalio, se empleó a fondo y ensayó con cabezas cortadas de 4 reos que habían sido condenados a muerte, y todo hecho contra reloj, claro. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Eso de que ensayó con 4 cabezas cortadas? ¿Qué es lo que tenía que ensayar? Pues ensayar la misma herida. Había 4 tipos que estaban condenados a muerte, y se ordenó que se los cargaran cuanto antes y trajeran sus cabezas para reproducir las mismas heridas, más o menos, que tenía el rey, para ver cómo podían intervenir. Una especie de ensayo-error, reproducir la herida, a ver cómo... esto era lo que se hacía antes para curar a los reyes, pillar a pobres y a pordioseros y a reos que iban a ser ejecutados, o agentes que nadie reclamaría, para ensayar en ellos cómo curar a los reyes. Pero la verdad es que por muchas cabezas con las que ensayara el cirujano del rey, iba a dar igual, porque no se atrevió a hacer nada. Había mucha fiebre, aquello se iba a morir, así que mejor no complicarse. Hay otro tema que vamos a enlazar con no hoy no, donde también saldrá este asunto de utilizar a los más desgraciados y a cargarse los que hicieran falta para ensayar con ello cómo curar la dolencia de un rey. Y este asunto será duro, porque tiene que ver con una almorrana. ¡Ostras! ¡Qué salto de guión! Sí. Pero ya hablamos de ello hace muchísimo, pero ya dije ayer que había temas que iba a completar o a refrescar en este final de temporada, porque tenían mucha chicha interesante. Y la almorrana de Luis XIV tiene chicha. Por favor. En fin. Bueno, si alguien, punto aparte, si alguien se pregunta por qué hay tantos datos sobre la muerte de Enrique II, es porque hubo autopsia.
los dos médicos que le asistieron, Vesalio y Paguet, el doctor Paguet, dejaron documentación que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Y luego varios neurocirujanos actuales han estudiado esas descripciones y han deducido exactamente cuál fue la causa de la muerte. Enrique II acabó muriendo 11 días después del torneo y con solo 40 años. ¿Y la causa exacta de la muerte entonces cuál fue? Además de lo evidente, ¿no? Lo que has dicho, que se le metió una astilla en el cerebro. ¿Qué más? Pues mira, además de la pormenorizada descripción de los dos médicos cuando se hizo la autopsia, en el siglo XIX se hizo un estudio de los restos y afinaron todavía más. Seguramente no lo voy a decir bien, pero parece que Enrique II, rey de Francia, murió de meningoencefalitis causada por un cuerpo extraño y complicada por un empiema interhemisférico izquierdo tras un hematoma interhemisférico traumático. Es decir, que se le metió una astilla por el ojo y se le lió una muy gorda por jugar a los torneos. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Además de los detalles médicos, a ver, has dicho que esta muerte prematura provocó un desequilibrio de poder en Europa. Sí, tremendo. Que, oye, nunca se sabe, pero quizás la política habría tomado otros derroteros. Sí, mira, ayer estábamos con el cine. Yo no sé si has visto una serie que se llama La Reina Serpiente. No. Sobre la historia de Catalina de Medici. Sí, la historia es reciente, es de este 2024, está para mi gusto, buenísima. Sobre Catalina de Medici, la reina consorte de Francia, la mujer de Enrique II. Es una serie muy peculiar en su realización porque a veces los personajes, sobre todo ella, se dirige al espectador y además se usa el lenguaje actual. Con tacos de ahora. Mira, eso es bueno. El lenguaje es totalmente actual. Es increíble. Bueno, pues siempre teniendo en cuenta que es una serie histórica de entretenimiento, porque siempre luego están los tiquismiquis o los pejigueras bueno, eso no ocurrió exactamente así, ese personaje no existió, ese no estaba, eso no ocurrió en ese momento. Pues ya, pero no es un documental, es una serie. Pero lo que cuenta muy bien da muy bien el contexto y el follón que había entre Francia, España e Inglaterra con todas las guerras de religión. Eso está perfectamente explicado. Y además aparecen los Borbones, los de Navarra, antes de llegar al trono de Francia y cuando eran protestantes. Porque los Borbones, ya sabes tú, se cambiaban según convenía, como también hacen las consortes. Una puede ser atea y republicana y cambiarse a reina católica, dependiendo de la pasta que haya por en medio. El caso es que la muerte de Enrique II debilitó la monarquía en Francia porque cascó un rey adulto asentado en el trono y a él le sucedieron dos reyes niños. Primero su hijo Francisco, de 14 años y que duró vivo un año, y después su otro hijo Carlos, que tenía 10 añitos. Pero si eran tan pequeños tuvo que haber un regente, ¿no? La madre, Catalina de Medici, ¿o quién fue? Claro, la misma, doña Catalina. Y claro, primero el rey muerto, después dos reyes niños. En la regencia, una mujer poderosa con malas pulgas porque se había visto ninguneada en vida del rey, por su propio marido y por la amante de su marido. Ella solo pariendo hijos e hija, venga a parir. Y cuando llegó su regencia, se desató una guerra entre dos partidos nobiliarios, presionando a la regente Catalina para pillar las riendas del reino de Francia, para que tirara hacia un lado o hacia otro. De un lado estaba la poderosa y sinvergonzona familia de los Guisa, que eran católicos y malos al más no poder, empeñados en purgar Francia de todo el que no fuera católico. Pidieron lo mismo que pidió el asesino general Mola al día siguiente del golpe de Estado del 36. Hay que matar a todos los que no piensen como nosotros. Bueno, pues eso querían los Guisa. Y el otro partido era el de los calvinistas, los protestantes, que era el de los Borbones. Que estos, además de malos, eran tontos y no hay tonto bueno. Bien, pues 2 años después de la muerte de Enrique II en el maldito torneo, ya se acabaron las simples disputas por arrimarse el favor de la regente. Ahora se pasó al enfrentamiento armado y a las famosas y sangrientas guerras de religión, que no da tiempo a desarrollar. Es que has abierto un montón de frentes. Sí, ¿Qué hacemos o qué vamos a hacer? A ver. Pues mira, no nos va a dar la vida en esta temporada.
Dejamos pendiente las guerras de religión, a Diana de Poitiers, que esta tiene un historión, que era como la Corina Larsen del defraudador Juan Carlos, a la propia Catalina de Medici, que está otro historión también impresionante, y la almorrana de Luis XIV. ¿Esto va a quedar pendiente también? No, esto cae mañana. Vale. Sus consecuencias. Esto sí, todo esto va a caer. Lo de la almorrana y las consecuencias de la almorrana van a caer ya mismo. Si de todo esto, ya te digo, menos de la almorrana, alguien quiere poner un poco de contexto, pues ya saben, La Reina Serpiente, que no es una serie de tacitas, de tacitas de sangre, sí. Esto lo dijo Mario Lacubells el otro día, ¿no? Que es verdad que hay una jerga ahora entre la gente que se dedica a analizar series. Las series de tacitas son estas de época donde toman el té o lo que sea, ¿no? No, esta no es de tacitas de sangre. Bueno, pues no está mal. Bueno, tacitas de sangre, mañana más. Venga, un beso. Gracias, Carla. Hasta mañana. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Lo que queda del día y sus grandes temas, Isaías. Claro que sí, estrenamos mes, Francino, pero el tema sigue siendo el tema. Y sobre el tema hoy hemos tenido buenas y malas noticias. Pues una buena noticia para comenzar. ¡Ay, qué alegría! Lógicamente acompañada por una mala. ¡Ay, qué disgusto! Seguimos en ola de calor, pero es el último día de ola de calor. Una tarde más, la temperatura máxima se situará entre los 35 y 40 grados en la mayor parte del país. Mucho calor y destacando de nuevo máximas de más de 40 grados cerca de los ríos Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Mañana miércoles ya solo hará calor. No hará calor. Bueno, pues de momento hoy sí que hace calor y el calor, claro, se ha colado por la ventana de las greguerías. El tema obviamente es el calor infernal y empezamos con este útil consejo de Espiraliña. Tienes 3.000, qué puto calor para gastar desde hoy hasta que termine el verano. Adminístrate y úsalos con cabeza. No los gastes todos ahora de golpe, claro. ¿Y cómo combatiríamos el calor sin los medios de comunicación? Qué importantes son. Esto lo escribe Sasi Soto. Nuestro invitado nos hablará de qué hacer para prevenir la deshidratación. Beber agua. Queda una hora de programa. No es mi problema. Bueno, son noches de ventanas abiertas y Niké de Samotracia lanza un mensaje importante. Queridos mosquitos, 2 puntos. Hay más gente. ¡Pam! Bueno, el calor desde luego nos afecta a los humanos, a nuestras mascotas y a nuestras plantas. Y hoy se han planteado Hoy por Hoy con Eduardo Barbas si es más conveniente regar las plantas en verano, por la mañana o por la tarde-noche. Siempre por la mañana, porque así ya la planta se despierta acompasada con los rayos del sol, con la subida de luminosidad, y es cuando ya tiene el café preparado. Exacto, tiene que tener el café preparado. El café por la noche pues le va a hacer menos falta. ¿Por qué? Porque se va a ir la luz, no va a tener el mismo proceso metabólico que por la mañana. Cuando regamos además por la tarde se va a estar evaporando durante muchas horas ese agua. En un exterior regamos todos los días ahora en verano, porque quizás nosotros apreciamos una ligera humedad que si el día avanza y alcanza pues 40 grados de temperatura, puede que esa humedad dure muy poco y puede que se vea comprometida la planta. Hay que observar. Y esa observación no la sustituye ninguna aplicación de momento. Pues eso, tomen buena nota de cara al verano. Bueno, con esto del calor, como con el frío, pues siempre hay gente que ve la botella medio llena, otros medio vacía, que no suele pasar en los deportes cuando pierdes una final y acabas con la medalla de plata. Resulta que si ganas el bronce acabas feliz y si ganas la plata acabas llorando, que es lo que le pasó a la selección femenina de baloncesto en el Eurobásquet. Y le hemos preguntado a Itu por qué. Bueno, es triste simplemente porque pierdes el último día, pero vamos, prefieres estar triste un día y al día siguiente tener una medalla de plata. Claro que podía haber aprovechado. ¿Cuántos días siguientes? Pues nada, una semana. Y la que falló el pase, un año. Nada, eso lo superan rápidamente. Bueno, pues hoy hemos escuchado en Ser Deportivos a Alba Torrens, a la capitana de la selección de baloncesto femenino, que perdió el oro a 17 segundos de acabar el partido. Hasta ese momento tenían el oro. Las vimos llorando. Hoy las cosas las ven, por lo menos Alba, de otra manera. Sí, sí. Cuando se nos han calmado las emociones, también aparece la felicidad, ¿no? Porque creo que hay que darle mucho mérito a esta medalla, el construir un nuevo equipo en tan poco tiempo, ¿no? El conseguir hacerlo, el ir superando adversidades que nos han llegado en el campeonato, el competir como lo hemos hecho y el
volver a estar en el podio y volver con esta medalla de plata creo que tiene mucho valor y creo que sería injusto no dárselo. Pues sería muy injusto, desde luego, porque es un gran logro para nuestra selección. Bueno, y después, aparte del calor, está el otro gran tema. Ayer entró en prisión Santos Cerdán. Santos Cerdán, viva la numeración, que construye carreteras. Mientras él duerme en una celda, pues mientras tanto sigue la investigación penal. Tony Martínez. Sobre la investigación penal, ¿qué es lo que dice el juez? Nos lo cuenta Miguel Ángel Campos en las noticias y lo escuchamos entre sobresaltos. Que Santos Cerdán era el líder del entramado, quien decidía las obras a mañar, cobraba, repartía y gestionaba las comisiones. Que lo era hasta tal punto que Ábalos y Coldo no pedían las mordidas a las empresas, sino a Santos Cerdán, por lo que Ábalos y Coldo probablemente no sabían quiénes eran los pagadores ni el alcance de la trama, solo Santos Cerdán. Santos Cerdán, viva la numeración, que construye carreteras sin pagarle comisión. El dinero. ¿A dónde ha ido a parar el dinero? El juez cree que solo Cerdán sabe qué personas físicas o jurídicas lo recibieron, lo recibieron, aparte del mismo Ábalos y Coldo. Personas jurídicas. Es la primera insinuación en documento judicial que apunta a una posible financiación ilegal del PSOE. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues así están las cosas, unos a prisión y otros a comisaría por una tontería. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Le pasó a Cayetano Rivera, hijo de Paquirri y de Carmina Ordóñez, que fue detenido y lo mandaron a comisaría se envalentonó con unos dependientes y con la policía. Lo ha contado hoy Martín Bianchi. Estaba en un McDonald's a las 2:30 de la mañana. Parece ser que se puso violento, según la policía, con unos empleados del McDonald's. Los empleados llaman a la policía y también parece ser que ejerció cierta resistencia con la policía y fue detenido. Eso, según la policía, él ha dicho que no, que ni se comportó mal con los empleados de este restaurante. ¿Por qué lo detuvieron? El delito es estar en el McDonald's a las 2:30 de la mañana. Ahí solo vas antes o después de un comportamiento dudoso. Ahora te digo, el restaurante tiene cámaras, en la calle, en la vía pública hay cámaras, así que se sabrá finalmente, siempre se sabe, a ver qué pasa. A mí el género de famosos detenidos me encanta. Bueno, este no es un asunto muy, muy grave, pero de asuntos graves, desde luego, los tenemos apuñados y no nos tienen que hacer olvidar otros graves asuntos. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. La semana pasada un niño de 3 años fue víctima de violencia vicaria y 5 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Una de ellas no había interpuesto ninguna denuncia contra su pareja porque seguramente nunca pensó que algo así le podía suceder. Lo mismo que le ha pasado a Vanessa Alonso. Ella lleva años ayudando a mujeres que sufren esta violencia como mediadora y ha acabado siendo víctima de esa violencia machista. Ha estado en La Ventana, nos ha contado cómo empezó todo. Empezó todo el 24 de octubre, yo quería zanjar una relación de 3 años y medio. Bueno, la persona no quería terminar la relación, fueron discusiones hasta que un día entró por la puerta de casa. Bueno, empezamos a discutir y nada, me tiró al sofá, había una plancha, me puso la plancha en la cara diciéndome que si no lo perdonaba me iba a quemar. Así empezó todo. Entonces se denunció, lo detuvieron, se dictó orden de alejamiento contra el agresor, pero el agresor la rompió. Me empezó a insultar, yo quise cerrar la puerta, él entró y ahí empezaron los golpes, me tiró una lámpara a la cabeza que se rompió. Yo en defensa, pues lo primero que pude hacer es ir a la cocina, cogí un cuchillo para defenderme, pero al final la fuerza de él me lo arrebató. Me volví a tirar al sofá y noté el cuchillo como me lo estaba clavando poquito a poco en las partes de encima de los pechos. Y bueno, le di una patada y lo único que pude hacer es escaparme corriendo a la puerta de casa a pedir auxilio y socorro y un vecino llamó a la policía y él se escapó. Y para acabar con esta situación, dice Vanessa que se necesita más conciencia social y muchos más medios. Pues que formen a más personal. Los policías, los custodios, sanitarios, trabajadoras sociales, más dinero y más formación. No puede haber que en Vigo haya policías custodios que lleven a 98 o a 100 mujeres. Wow. Es imposible, por cabeza, es imposible, inviable, porque una de ellas llama y a lo mejor esa policía custodio está en otra emergencia. Cuando lleguen, está o no está.
A los adolescentes, esos 1 de cada 5 que niegan la violencia de género, les pide que reflexionen y le hemos preguntado qué le diría ella, Vanessa, a una Vanessa que viniera con un caso como el suyo. Tranquila, todo es un proceso, de aquí se sale. Y yo voy a seguir acompañando a esas mujeres y dándole voz a esas que no están y a las que tienen que denunciar, que para eso estamos aquí, para ayudarlas. Para eso están ahí las mediadoras, los mediadores, y ella seguirá haciéndolo. Y hemos hablado esta tarde de Franco. 1000 años tardó en morirse. Hemos hablado con Eugenio Merino, el que metió a Franco en una nevera, hizo un ninot del rey, y en la última feria de Arco pues planteó un lavavajillas con 17 platos estampados con lo más granado de la ultraderecha mundial. Meloni, Milei, Donald Trump, Santiago Abascal. Y ahora va a organizar un partido de fútbol con la cabeza de Franco. Es un partido que está dentro de un proyecto más amplio en el que estoy colaborando con un colectivo americano que se llama In Decline. Y realmente empezamos el proyecto con la cabeza de Trump en la frontera de México, ¿no? En Tijuana. Es una iniciativa provocadora, Sin lo duda. de jugar un partido de fútbol con la cabeza de un Franco, que a Luz Sánchez Mellado no acaba de gustarle. Y Luz y Eugenio han contrastado opiniones en la ventana. Voy a ir a la contra. A mí me incomoda esta iniciativa. Imagino que también pretende eso, no sé, y me imagino que también el arte también pretende provocar una discusión, un debate y darle otra vuelta de tuerca al asunto. A mí, llámame estrecha, me incomoda darle patadas a la cabeza de quien sea, aunque sea el mayor asesino, no sé. Bueno, a mí no me incomoda, desde luego. Me parece que también hay que entender el campo de la metáfora y de las figuras literarias. O sea, quiero decir que estamos delante de un juego con una pelota de goma. O sea, también hay que recordar que estamos convirtiendo en realidad algo que no es más que una metáfora, ¿no? El arte está en esos límites. Yo siempre cito a Terry Eagleton, ¿no? Que tiene una frase cuando dice que cultura es morder la mano que nos da de comer. Y luego hay otra que me gusta mucho, que es de Bertolt Brecht, que dice que a las dictaduras no se las combate, sino se las ridiculiza, ¿no? En todo caso, Eugenio entiende perfectamente la incomodidad y defiende su derecho a expresar esta performance. Y por cierto, sobre cabezas. A ver. Estas de verdad. Ayer nos contó Nieves con Costrina la celebración del compromiso entre Felipe II y la niña Isabel de Valois, el 30 de junio de 1559. La celebración acabó en funeral porque Enrique II, su padre, pues resultó malherido en un torneo, y el yerno Felipe II envió a su médico para ver si podía hacer algo, y lo que hizo desde luego es para enmarcar. En cuanto se enteró Felipe II de la gravedad de las heridas de su suegro, envió a su médico personal, era el famoso Andrés Vesalio, desde Bruselas, y lo que tardó en llegar este hombre, pues pasaron 3 días. No. Vesalio llegó, vio el panorama y dijo, chungo. Pese a todo, el cirujano del rey, de acuerdo con Vesalio, se empleó a fondo y ensayó con cabezas cortadas de 4 reos que estaban condenados a muerte, y se ordenó que se los cargaran cuanto antes y trajeran sus cabezas para reproducir las mismas heridas, más o menos, que tenía el rey, para ver cómo podían intervenir. Esto era lo que se hacía antes para curar a los reyes, pillar a pobres y a pordioseros y a reos que iban a ser ejecutados para ensayar en ellos cómo curar a los reyes. Pero la verdad es que por muchas cabezas con las que ensayara el cirujano del rey iba a dar igual, porque Enrique II acabó muriendo 11 días después del torneo y con solo 40 años. Bueno, pero mataron unos cuantos para probar con sus cabezas. Y ya todo va oliendo a verano, la gente se mueve, muchos lo hacen en vehículo compartido. BlaBlaCar prevé registrar en los próximos días más de 130.000 pasajeros, y hemos hablado con Jesús Rueda, que lleva ya 11 años usando este servicio como conductor, y en ese tiempo pues ha visto cómo ha cambiado el perfil de los usuarios. Pues curiosamente ha ido cambiando a lo largo de estos 11 años. Claro. Al principio eran más bien estudiantes de esa zona de ahí, ya te digo, de Alicante, que venían a Madrid a estudiar y volvían el viernes para sus casas y luego regresaban el domingo. O gente que estaba recién empezando a trabajar en alguna formación profesional y demás, y venían para acá. Pero de 4 o 5 años para atrás, lo que se nota mucho son más bien inmigrantes
que no tienen trabajo allí en la zona esa y lo que dejan es la familia y vienen a Madrid a trabajar y luego el viernes se regresan otra vez para allá para estar el fin de semana con ellos. Bueno, y en este día que comenzábamos con los efectos de la ola de calor, porque estamos en tiempo de calor y de mosquitos... No me moleste, mosquito. Pues los especialistas se han propuesto recuperar historias felices del verano, oye, que las hay, Sí, para ya que no lo creo. acabe Sí, sí. estigmatizado. Y ha llamado a esta mujer, que se llama Marcelina, que parecía contar una historia más de mosquitos, pero al final la cosa ha dado un giro de guión espectacular. Bueno, pues mira, situaros una noche de julio en una terracita de San Carlas, tórrida, ya sé, en verano. Y casi no se podía ni respirar del calor, la humedad. Entonces, Ya. un mosquito de repente en el cuello... ¡Pam! Vale. Otro más, ¡pam! En el brazo, otro, ¡pam! En el muslo, ¡pam! Otro en la cara, ¡pam! Otro en la pacha, ¡pam! 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 ¡Mosquito! ¡Pam! ¡Pam! Yo, ¡pam! 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 A ver, Yo, ¡pam! ¡Pam! Marcelina, estoy Sí. esperando que haya un giro en el relato porque hasta ahora está siendo un asco. O sea, no No te sé. lo vas a creer, no te lo A vas a ver, creer. En la cuenta, terraza. lo bonito, a en ver. esa terraza, Sí. en esa terraza estaba el director de la Sinfónica de Viena y flipó con mi ritmo en el golpeo de mi cuerpo. Y me fichó como percusionista corporal. ¿Me estás diciendo que en la Sinfónica de Viena hay percusionista corporal? Sí, sí. Mira, escucha la versión que hacemos de la marcha Radetzky, de Strauss, con percusión corporal. Percusión corporal, sí. A ver. Están locos. Este eres tú, Marcelina. Sí, soy yo. Bueno, ahora sí, por sí. Sí. Esta sí. Ahora sí, Esta sí ha costado, Francino. Increchendo, Increchendo. Cosas maravillosas. A ver si vivimos cosas bonitas, Francino, para recuperar el amor por el verano. Pues por ejemplo, la música. Por ejemplo. No se me ocurre nada mejor. ¿Hacemos percusión? Para recuperar la ilusión del verano y para cerrar la ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. When the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down.